Hoy damos la bienvenida al doctor Jesús Castañeto y a quien habla la doctora Mabel Raza, docente del Departamento Académico de Ingeniería de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Tenemos el gusto de tener al doctor Jesús. Muchas gracias por la invitación, Mabel, y por la invitación para poder conversar acerca de ciencia de datos y visualización. Excelente, Jesús. Cuéntanos entonces qué es la ciencia de datos y cuál es el impacto que tiene ahora en el sector salud. Bueno, formalmente la ciencia de datos es una actividad académica interdisciplinaria que toma un poco de computer science, toma de estadística, toma de modelos matemáticos, toma inclusive mucho el trabajo con desarrollo de software con el fin de poder encontrar respuestas, encontrar información en datos. ¿No? Los datos pueden ser datos organizados o pueden ser no organizados, pueden ser estructurados o no, pueden ser completos o parciales. Hay una variedad de fuentes de datos que podemos usar. Y en salud, como tenemos una cantidad muy grande de fuentes de datos, tenemos información acerca de hospitalización de los pacientes, de las intervenciones de vacunación, tenemos información de los sensores que tenemos conectados a los pacientes en los hospitales, y también tenemos información personal de salud, ¿no? Hay mucha gente que tiene hoy en día una pulsera inteligente que mide el oxígeno, mide pulsaciones, en algunos casos pueden también haber mediciones de glucosa que son conectadas a un aparato o al internet. Entonces, todas esas fuentes de datos, tanto a nivel macro, nacional, local, como personal, pueden ser analizados para poder responder a ciertas preguntas, a ciertas interrogantes. Y ahí es donde la ciencia de datos ayuda. Excelente. Entonces, cuéntanos en detalle, por ejemplo, cuál es la importancia de la ciencia de datos en la toma de decisiones. Una vez que tenemos un problema en mente y sabemos qué fuentes de datos podemos sacar para poder resolver ese problema, y el análisis nos va a ayudar a poder distinguir cuáles son las posibles rutas o medidas que podemos tomar para resolver el problema que tenemos enfrente. En forma objetiva, porque muchas veces las decisiones se toman sin un respaldo cuantitativo, sin un respaldo objetivo. Siempre se ha hecho así por el hábito de hacerlo de esa forma. En cambio, si nosotros tomamos datos y tenemos estas dos opciones para poder hacer una intervención, por ejemplo, en salud, ¿cuál es la mejor ruta? ¿Cuál es la mejor acción que va a dar un impacto mucho mayor? Entonces, la ciencia de datos nos puede ayudar a poder distinguir entre ellos. En paso último, el humano es el que tiene que decidir, alguien tiene que tomar una decisión, pero la ciencia de datos nos da las herramientas para poder tomar una buena decisión. Así es, y cuéntanos, y en la parte de la visualización de datos, ¿cómo funciona dentro del campo de la ciencia de datos? Para poder entender, regresemos un poquito a lo que la ciencia de datos hace. Normalmente tenemos varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta en la ciencia de datos, desde la recopilación de datos, la manipulación para limpieza de datos, organizarlos, estructurarlos, estandarizarlos, hasta la exploración inicial de los datos para poder entender más o menos si es que nos falta algo, cómo está agrupado, cómo se está distribuido los datos, al análisis mismo de los datos para poder resolver el problema que queremos. Y una vez que tenemos resultados del análisis y sabemos más o menos cuáles son las posibles rutas, tenemos que comunicar esa información. Entonces, la comunicación también es importante en la ciencia de datos. Y no solamente la comunicación, porque una vez que tenemos la comunicación tenemos que tener una toma de decisiones y luego tenemos que ver que la acción que hemos hecho tuvo resultados o no. En todos estos aspectos nos ayuda a tener una visualización. ¿Por qué? Porque los humanos somos muy buenos a ver patrones. Entonces, si yo tenga datos y pueda ver si nos falta algo en los datos, digamos, hago una serie de tiempo de los datos y veo por ahí que hay un hueco. Hay una semana o 2 semanas o un mes que nos falta de datos, tenemos que ver por qué. Entonces, tener que recuperar esa información. Una vez que tenemos un modelo y ese modelo podemos predecir cómo se va a comportar, también tenemos que hacer visualización para ver cómo se comporta, digamos, a nivel geográfico, si es un modelo geográfico. Y si tenemos que comunicar resultados a otras personas que no necesariamente van a ser especialistas, especialmente al público en general, tenemos que buscar una forma de comunicar que sea visual y fácil de entender. Entonces, la visualización de datos nos ayuda en todos estos procesos. Suena súper interesante. Y cuéntanos, ¿qué aprendería un alumno que lleve el curso de Introducción a Visualización de Datos? El curso lo estamos planteando como una introducción a la visualización de datos. Entonces, no voy a pretender que los alumnos agarren y escriban código para que hagan visualizaciones directamente. Lo que puedan hacerlo, lo van a poder hacer. Pero lo que quiero que entiendan es cuál es el vocabulario visual que tienen disponible para poder mostrar resultados, para poder comunicar esos resultados.
Otro aspecto importante es que es el diseño mismo de la visualización. Tiene que ser suficientemente simple para dar la información, porque si hacemos una visualización muy compleja, va a ser difícil que el mensaje llegue fácilmente o va a ser difícil entender el mensaje que quieres comunicar. Y finalmente, un efecto secundario que para mí es importante es que esta parte de la inteligibilidad también incluya que sea accesible. Muchas veces he visto visualizaciones que en general son buenas, pero la elección inclusive de los colores es lo que falla. ¿Por qué? Porque 8% de hombres y 0.4% de mujeres más o menos son daltónicos. Entonces, si usamos colores que no son contrastantes para ese grupo de personas, no van a poder entender el mensaje, ¿ya? Y así como vamos a aprender cómo hacer una buena visualización, cómo hacer una buena comunicación del mensaje que quieres dar, de tus resultados, también quiero que aprendan cómo críticamente encontrar y analizar visualizaciones que encontramos día a día, en los periódicos, en la web, en todos sitios. Y que sepamos saber críticamente si son buenas visualizaciones, si están dándonos el mensaje que quieren darnos, si son inteligibles o no, o si lo que quieren es desinformar. Porque muchas veces la visualización de datos, como se puede usar para informar, también se puede usar para desinformar. Hay muchas formas de hacerlo, algunas más sutiles que otras, pero ese análisis crítico, esa mentalidad crítica es algo también que espero que los alumnos puedan aprender en el curso. Excelente, Jesús, ha sido un gusto contar contigo. Estoy segura que muchos alumnos estarán súper interesados en aprender sobre ciencia de datos, visualización de datos y qué más de la mano de un gran experto como es el doctor Jesús Castañeto.